¿Alguna vez has sentido que tu vida se reducía a simplemente cuidar lo que otros dejan atrás? Cuando alguien te mira y con una suave sonrisa te dice, eres demasiado mayor para esto, como si la edad fuera un sello que te impide soñar. Así es como, sin darnos cuenta, nos relegamos a un segundo plano. Nos convierten en extras de nuestra propia historia. Eso fue exactamente lo que oyó. Abuela, ya estás muy mayor para vuelos largos. ¿Te encargarías de la casa? Lo dijeron con tanta naturalidad, como si fuera un favor, como si fuera obvio que se quedaría. Nadie le preguntó si aún quería estar allí. Nadie notó el dolor oculto en esa sonrisa que solo saludaba. Pero hay un punto de quiebre. Un momento en que el silencio pesa tanto que se transforma en valentía. Y esta valentía no llega a gritos. Llega suave, pero firmemente, con la fuerza de quien comprende que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cuando encontró esos billetes de viaje en el buzón, algo cambió. Fue como si una puerta, previamente cerrada durante años de invisibilidad, finalmente se abriera. Y por primera vez en mucho tiempo se vio como una persona completa, no como una sombra de mero servicio. ¿Qué pasó después? Ah, ya lo sabrás. Pero recuerda esto, nunca subestimes a quienes se quedaron atrás, porque a veces quienes se quedan encuentran una libertad que otros nunca imaginaron. Llegaron a casa con ese aire apresurado, como si ya tuvieran la mente en otro lugar. Hablaron de las playas griegas, del mar azul, de los niños que ansiaban embarcar. Y, en medio de su entusiasmo, resonó la frase que resonó. Ya estás mayor para vuelos largos, abuela. Cuídanos la casa, ¿quieres? Sonaba suave, pero tenía el peso de una frase. Sonrió cortésmente, pero en su interior sentía ese rechazo silencioso que no necesita gritos para doler. Era como si la soledad impuesta fuera algo natural, como si fuera el destino de quienes envejecen. Ser abandonados, ser tratados como un personaje secundario en su propia familia. Una presencia útil, pero invisible. En ese momento no hubo protestas, solo un saludo contenido mientras veían alejarse la gran camioneta negra. Se rieron a carcajadas, charlando de mariscos frescos, sin siquiera mirar atrás. Nadie notó la mirada fija por la ventana, el dolor contenido en los ojos de los que se quedaron. Y de repente, la casa se sintió demasiado vacía. El silencio parecía gritar, recordándole que no la habían invitado a unirse a la alegría. Quedarse atrás duele más cuando se disfraza de cariño, porque no es solo exclusión familiar. Es el mensaje implícito de que su presencia ya no importa. Miró las plantas que tenía que regar, las puertas que tenía que cerrar 2 veces. Era como si su vida consistiera en mantener vivo lo que otros habían dejado atrás. En ese momento, algo dentro de ella se tensó. No era solo tristeza, era el comienzo de algo que aún no podía identificar. Es curioso cómo la vida a veces te deja de lado, creyendo que la aceptarás en silencio. Había sido madre, esposa, enfermera, confidente. Ahora era simplemente la abuela que se encarga de todo. Pero había un detalle que olvidaban. Quienes han vivido tanto tiempo llevan una valentía silenciosa, latente, pero aún presente. Y en ese momento, al cerrar la puerta tras ellos, respiró hondo. Él olió el vacío, el peso de la invisibilidad, pero también un destello apenas perceptible de libertad. Aún no podía explicarlo, pero algo le decía que no estaría atrapada en ese papel por mucho más tiempo. Y esa fue la primera grieta en el viejo muro de la sumisión. A la mañana siguiente, mientras sorbía lentamente su té, oyó el suave sonido del correo. No esperaba nada importante, solo facturas o anuncios, pero al abrir la caja, encontró un sobre grueso, aún con el sello de la agencia de viajes. Dentro estaban los billetes a Atenas, 4 billetes, 2 adultos y 2 niños. Su nombre no aparecía por ninguna parte. Miraba esos papeles como si observara algo ajeno. Era casi surrealista pensar que lo habían planeado todo, acordado cada detalle, y ni siquiera habían considerado incluirla. La exclusión de la familia estaba ahí, escrita con letra fría. Era más que invisibilidad. Era la confirmación de que, para ellos, ella no era necesaria. Sostuvo los billetes un rato, sin moverse.
Pensó en las playas griegas que soñaba visitar de joven. Ella pensó en su marido, Paul, quien siempre decía que irían juntos algún día. Y ahora solo quedaba la soledad impuesta de alguien que se quedaba a cargo de la casa. Pero algo cambió en ese instante. Con manos temblorosas, no lloró. No armó un escándalo. Cogió el teléfono y, sin dudarlo, marcó el número de la agencia. Su voz era firme, casi desconocida para ella. «Me gustaría cancelar estos billetes, por favor». Al otro lado de la línea, la chica parecía confundida, quizás incluso asustada, pero obedeció. En cuestión de minutos, lo que fuera que hubieran planeado desapareció. Al colgar, sintió un silencio diferente llenar la habitación. Ya no era el silencio de alguien invisible. Era el silencio de alguien que finalmente tomaba una decisión inesperada. Cancelar las entradas no era una venganza. Era solo el primer paso para liberarse del rol de cuidadora invisible que le habían impuesto. Dejó las entradas canceladas sobre la mesa de la cocina y respiró hondo. A su alrededor, todo parecía igual. Las plantas, los cuadros, el reloj marcando la misma hora de siempre. Pero en su interior, algo ya no era igual. Era como si hubiera despertado de un largo sueño. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó, ¿qué pasa si no me quedo? Esa pregunta resonó como una chispa que encendió una llama. El dolor reprimido comenzó a transformarse en valentía silenciosa. Y esa valentía, ella lo sabía, la llevaría a un destino que nadie podría haber imaginado. Tras cancelar las entradas, se sentó en su sillón favorito, el mismo donde había mecido a su hijo para que se durmiera hacía muchos años. Miró a su alrededor y vio los viejos retratos, especialmente el de Paul, siempre sonriendo. Si él hubiera estado allí, lo sabía, no habría permitido que esto sucediera. Por un momento, sintió una opresión en el pecho, pero luego respiró hondo. Abrió el cajón donde guardaba sus documentos y encontró su pasaporte. Pasó los dedos por la desgastada cubierta azul y, para su sorpresa, vio que aún estaba vigente. Parecía una señal. Era como si el mundo le dijera en silencio que aún estaba a tiempo de empezar de cero, incluso a los 70. Pensó en su cuenta bancaria. No era rica, pero tenía lo suficiente para mantenerse. Nadie más dependía de ella. Por primera vez en décadas, sintió que tenía la autonomía para tomar decisiones por sí misma. Era un pensamiento liberador y aterrador a la vez. Volvió a coger el teléfono. Pero esta vez no para cancelar, sino para reservar un billete de ida a Atenas. Solo un asiento, sin acompañantes, sin explicaciones. El encargado preguntó, ¿está segura, señora? Y ella respondió con una calma que nunca antes había sentido. Sí, lo he hecho. Luego llamó a Carol, su vecina de confianza. Me pidió que regara las plantas mientras él no estaba. ¿Te vas de viaje, querida?, preguntó Carol, curiosa. Solo un pequeño viaje, respondió, dejando una sonrisa en el aire que traía secretos. Era la primera vez que hacía planes sin pedir permiso. Empacó una maleta pequeña, zapatos cómodos, una bufanda azul marino que no usaba desde el funeral de Paul y un lápiz labial olvidado en el fondo de un cajón. También llevaba un vestido que la hacía sentir elegante, aunque hacía años que no se veía así. Era más que empacar. Era preparar una nueva versión de sí misma. La noche antes de su vuelo, se sentó en el porche. El viento soplaba suavemente, trayendo un silencio diferente, casi dulce. Se preguntó qué dirían al enterarse. Tal vez llamarían, tal vez no, pero por una vez no importó. Sabía que se estaba eligiendo a sí misma, y esta vez no volvería atrás. El día de su vuelo, caminó hacia el aeropuerto con la maleta ligera y el corazón latiendo de forma diferente. Era como si cada paso le dijera que no era solo la abuela que habían dejado atrás. En la fila de facturación, sintió las miradas curiosas de los más jóvenes, como preguntándose qué hacía allí una mujer de su edad, sola. Y simplemente sonrió para sus adentros, sin dar explicaciones. Cuando el agente de la puerta miró el pasaporte y luego a ella, sonrió de esa manera educada que tienen los jóvenes. «Que tenga un buen viaje, señora». Ella no respondió, solo sostuvo la nota como un escudo. Era extraño estar allí, después de tantos años sin viajar. Pero al mismo tiempo,
Había una paz que solo quienes eligen sentir. En el avión, se sentó en el asiento del pasillo. Mientras otros pasajeros pasaban apresurados, guardando su equipaje, ella permaneció serena. No quería distracciones ni conversaciones. Simplemente quería vivir el momento. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando atrás toda la soledad impuesta que cargaba en silencio. Al aterrizar en Atenas, el calor la envolvió de una manera diferente. El aire parecía más brillante, el sol más cerca. Tomó un taxi sencillo hasta una pequeña pensión en una calle tranquila. Nada lujoso, pero limpio y acogedor. Cuando el encargado la llamó, señora con respeto, sintió un suave tirón en el corazón. Fue como recuperar un trocito de dignidad que había olvidado. En el dormitorio, dejó la maleta en un rincón y se sentó en el borde de la cama. No lloró. Simplemente se quedó allí, mirando el suelo de baldosas, absorbiendo el peso de lo que había hecho. No era tristeza, era algo más profundo, la sensación de haber roto en silencio las cadenas invisibles de la invisibilidad. Esa tarde, dio un paseo tranquilo por las calles antiguas. No se fue muy lejos, solo unas pocas cuadras. Compró pan fresco y aceitunas en una pequeña panadería. Comió sola, sin prisas, sin mirar el teléfono. Nadie esperaba noticias. Y, curiosamente, esto le trajo una inesperada tranquilidad. Al día siguiente, al abrir la ventana, vio el cielo despejado y, sin pensarlo mucho, cogió el pintalabios que había olvidado en su neceser. Se aplicó solo un poco, casi como un gesto de respeto hacia sí misma. Hacía años que no se permitía ese tipo de atención, y en ese momento sintió que empezaba a reconectar con quien siempre había sido, antes de ser simplemente la abuela que cuida la casa. Fue una mañana tranquila, mientras tomaba café en una mesita cerca de la ventana, cuando la vio por primera vez. Una mujer de aproximadamente su misma edad, con el pelo canoso recogido en un moño apretado y unas gafas delicadamente colocadas sobre la nariz. Había algo en la postura de la desconocida, algo que transmitía una fuerza natural, y por un instante se sintieron observadas. Rosalí llegó con paso decidido, pidió un café y se sentó en la mesa de al lado. No era de las que se esforzaban por hacerse notar, pero inevitablemente llamaba la atención. Tras unos minutos de silencio, bajó la mirada hacia su pan con mantequilla y pronunció una frase simple, casi divertida. «Te estás excediendo con la mantequilla». Era imposible no reír. Tras tanto silencio, esa pequeña observación rompió el muro de aislamiento. Respondió con una sonrisa. «Es mejor que hacerlo mal». Y así, sin más preámbulos, comenzó una conversación ligera. Dos mujeres, dos historias, unidas por algo que no necesitaba explicación. Rosalí era viuda, exdirectora de escuela, y viajaba sola tras años de dedicación a los demás. Él tenía un ingenio mordaz y una confianza serena, una presencia que no pesa. Hablaron de cosas sencillas, el clima, la bonita calle, los gatos durmiendo en los portales. Y por primera vez sintió una conexión genuina con alguien que también sabía lo que era ser invisible y, sin embargo, elegir existir. En los días siguientes empezaron a caminar juntos. Evitaban los lugares turísticos famosos, prefiriendo los rincones tranquilos, las calles estrechas llenas de flores, los pequeños cafés escondidos. Rosalí tenía buen ojo para los detalles que otros pasaban por alto. Un jarrón de lilas olvidado en el alféizar de una ventana, una puerta vieja entreabierta, un gato perezoso posado en un muro bajo. Y eso hacía que el mundo pareciera más hermoso. Mientras caminaban, intercambiaron historias. Hablaron de pérdidas, de hijos lejanos, de sueños postergados. No hubo juicios, solo escucha y comprensión. Fue una amistad inesperada, sin exigencias, sin etiquetas. Un vínculo verdadero que surgió con la naturalidad de quien no necesita demostrar nada. Con Rosalí se dio cuenta de que la vida podía tener un ritmo diferente. Ya no necesitaba buscar la aceptación ni ser útil a nadie. Podía simplemente existir. Y en esa existencia sencilla y honesta, redescubrió una parte de sí misma que había permanecido latente durante décadas. Con Rosalí, los días empezaron a brillar con un brillo diferente.
Decidieron viajar juntas, sin prisas ni planes rígidos. De Atenas fueron a Florencia, luego a Lisboa, Sevilla y Granada. Cada ciudad traía un color, un sonido y un olor diferentes, y en cada una sentía como si, poco a poco, desmantelara los lazos invisibles que la mantenían tan pequeña. En Florencia, permaneció en silencio ante el nacimiento de Venus, sintiendo algo inexplicable en el pecho. No era solo belleza, era un recordatorio de que aún latía vida allí, incluso después de tanto tiempo sintiéndose invisible. Rosalí notó su mirada fija y simplemente susurró: «Estás recordando quién eres». Ella solo sonrió, incapaz de explicarlo. En Lisboa, sentada en un balcón, escuchó a un músico tocar fado. La melodía parecía expresar todo lo que nunca se había atrevido a decir. Una suave tristeza, mezclada con una fuerza ancestral. Allí sintió ganas de llorar, pero no lo hizo. Simplemente dejó que la música la impregnara, como si borrara los años de soledad impuesta. Sevilla trajo calidez, calles estrechas y la vibrante energía del baile flamenco. Observó a una mujer mayor bailar con una fuerza que desafiaba el tiempo. Cada pisada decía: «Todavía estoy aquí». Y por primera vez en décadas pensó: «Yo también». Este sentimiento era nuevo, casi incómodo, pero profundamente liberador. En cada parada descubría pequeños detalles que ni siquiera había notado antes. El sabor del café fuerte, el viento alborotando su cabello, la ligereza del lápiz labial en sus labios. No eran grandes gestos, sino señales de que estaba volviendo a sí misma. Era como si cada ciudad abriera una puerta en su interior, y tras cada puerta se encontrara una versión olvidada, esperando respirar. Rosalí decía que envejecer no se trataba de perder, sino de cambiar la prisa por la presencia. Y comprendía cada vez mejor esa frase. Se encontró riendo espontáneamente, con ganas de bailar, de escribir en el cuaderno que compró en Lisboa, de registrar pensamientos que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Allí, lejos de las presiones, sin tener que ser solo madre o abuela, comprendió algo sencillo. No era demasiado tarde. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Incluso a los 70, aún podía ser dueña de su propia historia, aún podía elegir. Y esa elección fue el mayor regalo que jamás se había hecho. Mientras exploraba las calles de Lisboa, su teléfono vibró por primera vez en días. Era un mensaje breve de su nuera, sin afecto, solo un recordatorio práctico. ¿Has revisado el jardín? El sistema de riego está raro. No hubo un «¿cómo estás?», ni mucho menos un «te extrañamos». Solo la misma frialdad de siempre, como si ella siguiera siendo solo la cuidadora invisible. Luego llegaron otros mensajes, esta vez de su hijo. Curiosos al principio, luego insistentes. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Todo bien? Por favor, llámanos». Cada palabra parecía menos preocupación y más incomodidad al darse cuenta de que ya no estaba donde esperaban que estuviera. Lo leyó, pero no respondió. Sintió que el silencio era necesario, casi pedagógico. A veces, solo cuando se instala el vacío, la gente empieza a darse cuenta de quién falta de verdad. Y ella, por primera vez, les permitió sentir esa ausencia. No por venganza, sino para demostrar que ya no era una pieza reemplazable. Entre todos los mensajes, uno me llamó la atención. Era de mi nieta. A diferencia de sus padres, Amelia no insistió en que hicieran preparativos. Simplemente escribió: «Abuela, ¿dónde estás? Te extraño». Había ternura y empatía en esas pocas palabras. Una petición sincera y sin prejuicios. Fue el único mensaje que la ablandó. Entonces respondió simplemente: «Estoy de viaje, querida. A ver el mar con el que siempre he soñado». No explicó nada más, no dio detalles, simplemente dejó claro que estaba bien. Fue un alivio saber que, al menos para su nieta, todavía era considerada una persona, no una función. Los días pasaban. Los mensajes de la familia se hacían más largos, más desesperados. Su nuera enviaba mensajes de audio, su hijo llamaba sin parar. Pero ella optó por no responder. Sabía que, en ese momento, cualquier palabra suya solo sería un intento de devolverla al mismo lugar de siempre.
y no tenía intención de volver a ser un personaje secundario en su propia vida. En el fondo, sentía que el silencio le estaba enseñando algo. A veces, hay que dar un paso atrás para que la gente vea lo que nunca notaron cuando siempre estabas presente. Y mientras tomaba café con Rosalí, miró a lo lejos y se dio cuenta de que, esta vez, solo respondería a quienes realmente importaban. Esa noche, en Sevilla, recibió otra serie de mensajes. Su hijo ahora parecía cansado, casi ansioso. «Mamá, por favor, llámanos. Los niños están preocupados. Necesitamos hablar contigo». Pero todavía no hubo disculpas. Solo un intento de devolverla a su papel habitual. Se quedó mirando su teléfono durante largos minutos. No se sentía enojada ni triste. Era una sensación diferente, casi madura, la de alguien que finalmente comprendía su valor. Entonces respiró hondo y, sin prisas, abrió la grabadora. No planeó las palabras, simplemente las dejó fluir desde el corazón. «David, no estoy enojada, pero he cambiado. Pasé mi vida esperando ser vista y a menudo solo estaba en segundo plano. Te amo, siempre te amaré, pero no voy a volver a ser la que espera ser llamada». La voz salió tranquila, sin temblores, llena de una verdad que no necesitaba ser gritada. Hizo una pausa antes de continuar. Si quieren que forme parte de sus vidas, tendrá que ser de otra manera. No como la cuidadora invisible, sino como la persona completa que siempre he sido. No soy demasiado mayor para soñar. Simplemente nunca me han preguntado si todavía sueño. Al terminar, sintió un ligero alivio, casi dulce. Fue como sacarse una vieja piedra del pecho. No era venganza ni castigo. Era simplemente la afirmación silenciosa de alguien que había decidido existir por sí misma. Pulsó «enviar» y guardó el teléfono en el bolso sin esperar una respuesta inmediata. Después, caminó con Rosalí por las calles iluminadas. Habló del sonido de los bailaores flamencos, de la calidez que parecía abrazar las piedras antiguas, y se dio cuenta de que la vida seguía, incluso sin respuestas de su familia, porque, en ese momento, ella ya se había elegido a sí misma. Mientras la música resonaba a lo lejos, se dio cuenta de que el audio no era solo un mensaje para su hijo, era, de hecho, una carta para sí misma, un compromiso de nunca más ser solo lo que se esperaba de ella, y pensándolo, sonrió con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Tras semanas de viaje, decidió que era hora de regresar, pero no al mismo lugar que había dejado. Ahora era diferente. No regresaba como alguien abrumada por el tiempo o la añoranza, sino como alguien que finalmente había aprendido a asumir su propia historia. Al llegar a casa, la llave giró con facilidad en la cerradura. La sala estaba como antes, limpia y tranquila, gracias a su vecina Carol, pero algo en ella había cambiado tanto que el espacio se sentía diferente. Era como si el aire transportara una nueva energía, ya no la de la pesadez, sino la de la elección. No tardaron en aparecer David y Laura. Llegaron juntos, con aire reservado, algo inseguros de cómo comportarse. Al entrar, los recibió con una sonrisa serena, sin abrazos apresurados ni palabras para suavizar lo que debían decir. Por primera vez, parecían vacilantes a su lado. David fue el primero en hablar. Su voz era baja, casi culpable. «Mamá, no sabíamos que estabas tan herida. Lo siento mucho. Fue simple, directo». Laura miró al suelo. Su habitual postura arrogante desapareció. No hubo excusas grandilocuentes, solo un intento de verla finalmente como alguien que sentía, que soñaba, que tenía límites. Los escuchó en silencio, sin interrumpir. No se apresuró a decir que todo estaba bien, porque no era así. Simplemente respondió con calma. «No se trata de que te haya hecho daño, se trata de que pensaste que no necesitaba estar ahí, y de que me di cuenta de que necesito estar en mi propia vida antes de poder estar en la tuya». A David se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no intentó discutir. Simplemente asintió, como si comprendiera que algunas verdades ya no se pueden ocultar. Laura respiró hondo y dijo: «Queremos intentarlo de nuevo, de la manera correcta». Y ella, sin comprometerse inmediatamente, simplemente respondió: «Ya veremos, con el tiempo».
No hubo abrazos largos ni promesas vacías, solo una nueva forma de verse. Se quedaron un rato, se sentaron a la mesa, tomaron té en silencio y luego se fueron. Cuando la puerta se cerró, sintió algo inesperado. Paz, porque por fin ya no intentaba ser aceptada. Simplemente estaba siendo quien siempre había sido. Días después, Amelia apareció en la puerta sin avisar. Tenía una sonrisa tímida y un sobre en las manos. Era un dibujo de ella en la playa, con un pañuelo amarillo en el pelo y el mar de fondo. En el pie de foto, su nieta escribió: «Ella nunca volvió igual», y ese era el punto. Al ver esto, sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de reconocimiento. Colocó el dibujo junto a la foto de Paul en el aparador de la sala. Él lo entendería. Ella lo sabía. Al fin y al cabo, siempre le recordaba que soñar no tiene edad. Lo contempló unos minutos y luego cogió el cuaderno que había comprado en Lisboa. Abrió una nueva página y escribió en la parte superior: «Cosas por las que nunca volveré a disculparme». Las escribió una a una. Querer espacio. Querer más. Decir no. Irse en silencio. Volver diferente. Y al final, escribió con letras más pequeñas: «Nunca fui demasiado viejo. Simplemente nunca me preguntaron si aún soñaba». Cerró el cuaderno lentamente, como si cerrara delicadamente un ciclo. A última hora de la tarde, se sentó en el porche con una taza de té. Sintió el viento acariciarle suavemente la cara. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba una conexión, no esperaba ser llamado a nada. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. La libertad, descubrió, no estaba en las ciudades que visitaba, sino en el coraje de elegir. Al mirar a Amelia, que ahora pintaba en el suelo del porche, se dio cuenta de que ese simple acto de no someterse más ya estaba cambiando algo en la siguiente generación. Quizás su nieta nunca tendría que pasar por el mismo dolor, y eso, pensó, ya era una victoria silenciosa. Más tarde, tomó el pañuelo amarillo que había usado en Sevilla y se lo ató al pelo. No hubo celebración, ninguna ocasión especial. Fue simplemente el gesto de alguien que había aprendido a cuidarse de nuevo. Puso música suave, sintiendo su cuerpo mecerse suavemente, casi bailando. Un baile tardío, pero lleno de significado. Y al ponerse el sol, comprendió de una vez por todas: no se trataba de castigar a nadie, ni de recuperar algo perdido. Se trataba de no dejarse borrar nunca más. La vida, después de todo, siempre ofrece una nueva oportunidad a quienes son lo suficientemente valientes como para abrir la puerta. Y esta vez estaba lista para entrar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dejado de soñar porque alguien te convenció de que era demasiado tarde? ¿Cuántas veces te has relegado a un segundo plano, esperando ser recordado, mientras el mundo seguía adelante sin ti? Esta historia no es solo suya. Trata de todos los que en algún momento hemos sido tratados como extras. Pero lo cierto es que siempre hay tiempo para volver a elegir. Siempre hay una puerta que se puede abrir, incluso después de décadas de silencio. Quizás no necesites viajar a otro país ni cancelar los billetes de nadie. Pero dentro de ti hay un lugar que espera ser cuidado, un sueño latente, una valentía silenciosa, una libertad que aún puede florecer. Así que pregúntate, ¿qué harías si no tuvieras miedo de decepcionar a nadie? ¿Cuál sería tu primer paso para reencontrarte contigo mismo? Si esta historia te conmovió, por favor compártela con alguien que necesite escucharla. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si quieres seguir recibiendo historias inspiradoras, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aún tenemos mucho que vivir juntos.